Y saludamos a otra eminencia, a un señor que sabe mucho, ex juez, abogado, consultor, profesor Jorge Rolón Luna. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, Bruno. Un ¿Café rico tenés ahí? Sí, estoy muy bien atendido y muy feliz acá porque es un espacio donde uno puede discutir y puede debatir temas interesantes. Bueno, yo antes que nada quiero pedir disculpas públicas, si se quiere, pero por supuesto después voy a hablar con él de vuelta. El comisario Pablo René Ríos, viceministro de Seguridad, viceministro de Seguridad Interna, y él tenía que haber estado acá con nosotros hoy, porque así me lo señaló el caro amigo Jorge Rolón Luna, quien me dijo es una persona muy importante, muy interesante, que puede abordar muy llanamente sobre el tema seguridad, que es el tema del que va a hablar hoy Jorge Rolón Luna. Y yo no terminé de coordinar con él su presencia, así que pido disculpas, y esto va a llegarle a él, a este viceministro, así que vamos a tenerlo seguramente al comisario Pablo René Ríos la siguiente semana. Y para seguir con esto de la seguridad, ¿qué pasa en materia de seguridad? ¿Por qué tanta inseguridad últimamente, Jorge Rolón Luna? He visto gente joven a machetazos peleándose en el barrio San Francisco, en plena calle, y ninguna autoridad ahí. Así más o menos comenzábamos el programa. Y hoy venís y te transmito esto, no sé si habrás leído o visto en las redes sociales, a machetazos estaban peleándose ahí en ese barrio que es modelo, originalmente fue modelo, oficialmente, barrio San Francisco, y ahora cambió el clima, la temática ahí. No hay autoridad que valga, que sirva, que sea respetada. ¿Por qué tanta desidia en ese sentido? Y la falta de seguridad, por supuesto. Bueno, yo creo que para hablar del tema, y digo el tema y dejo en suspenso el nombre del tema, tenemos que ser muy estrictos, muy rigurosos. Esa es la expresión correcta. Se habla con mucha liviandad y digamos que superficialidad también de estos temas habitualmente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que primero tenemos que precisar algunos conceptos. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, el término seguridad y el término inseguridad. Diferenciarlos de crimen, de delito, de violencia. Cada uno de ellos son temas y conceptos diferentes que muchas veces se confunden. A ver, repetí, por favor. Seguridad, inseguridad, delito, crimen, violencia. ¿Sí? Son cosas diferentes. Aunque podríamos equiparar delito con crimen, pero eso podemos dejar para después. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos claros algunos de estos conceptos, podemos abordar estos problemas de manera más idónea y comprender la verdadera dimensión del problema, y a partir de esa comprensión de la dimensión del problema ponernos a pensar seriamente en políticas públicas al respecto. Te vas a sorprender si te digo, Bruno, que en Paraguay en los últimos años se cometen menos homicidios que 10 años atrás. ¿Cómo? Menos homicidios. ¿A menos? Menos homicidios. En el año 2008 en Paraguay hubo 833 homicidios. En el año 2020 480 homicidios. De hecho, el número de homicidios en Paraguay, considerado todo el territorio de la República, viene bajando sostenidamente desde el año 2008, con ese número que te di, y decía bajando sostenidamente. Hubo una subida entre el 2015 y el 2016, donde hubo más de 500 y algo de homicidios y un poco más de 600 en esos 2 años. Vuelve a bajar, ¿sí?, al año 2020. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ese dato, bueno, tomando en cuenta que, digamos, que el episodio de violencia y crimen más
sentido y temido es el homicidio, en principio tendríamos que decir que Paraguay es un país más seguro que lo que era en años anteriores. Quiere decir que Yucio está en el cenit, entonces. No. Porque esto tiene muchas dimensiones. Entonces, hay algunas dimensiones en las que evidentemente la cosa no funciona bien. Cualquiera podría hasta pensar que yo vengo a hacer algún tipo de defensa de la política de seguridad del gobierno. No tiene nada que ver con eso. Entonces, primera cuestión, en términos de seguridad, inseguridad, delito, crimen, violencia, lo más digamos, recomendable es hablar con datos y cifras en la mano. ¿Sí? Okay. En segundo término, hay zonas del país donde la violencia expresada especialmente en el homicidio como un hecho concreto, porque hay muchas formas de delito, crimen, violencia e inseguridad que podemos, decía después, abundar más sobre esto. Tenemos los niveles de violencia que son propios de las zonas más violentas del mundo. Nuevamente vuelvo a datos y cifras estadísticos, no a mi percepción, a lo que yo creo o pienso. Cuando digo esto, te cuento que en Amambay, en los últimos años, las cifras de homicidios por 100.000 habitantes, que es la manera de medir cuán violenta es una sociedad, oscila entre los 90 y 95 por 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, 90 personas son asesinadas. Pero terrible. En la zona de Amambay. Terrible. Eso es similar a los niveles que tienen las ciudades más violentas del mundo, como San Pedro de Sula en Honduras, Caracas en Venezuela, Tijuana en México. Entonces nosotros tenemos... O sea, de cada 100 personas... De cada 100.000 personas. A 100.000 personas. Se mide por 100.000 habitantes. De cada 100.000 personas. Sí. 90 son asesinadas por año. Por año. Claro. Entonces, y las estadísticas, las estadísticas sobre homicidio, Bruno, son muy interesantes. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil ocultar un cadáver. Por ende, las estadísticas sobre homicidios son bastante fiables. Si hablamos de otros tipos de delitos, existe un porcentaje muy alto de lo que se denomina cifra oculta o cifra negra. ¿Por qué? Porque no se denuncian o no se procesan debidamente. Habrá pasado a alguno de ustedes, a mí ya me pasó, a quien nos está viendo o escuchando, que alguna vez fue víctima de un delito y no lo denunció porque cree que no va a ser resuelto, cree que los culpables no van a ser encontrados, cree que es una pérdida de tiempo. Hay otros tipos de delitos como aquellos vinculados a la violencia familiar, a la agresión sexual, que muchas veces por distintas razones no son denunciados tampoco. Otros delitos no son denunciados por el temor que en ciertas zonas tiene la gente de los delincuentes, que digamos que abundan en esos lugares y es peligroso denunciar. ¿Y el caso de Schwarzman, por ejemplo? Bueno, entonces, dicho esto, nosotros tenemos un fenómeno que particularmente a mí me preocupa, que es el de la violencia vinculada a organizaciones criminales que han tomado carta de ciudadanía en nuestro país. Me refiero concretamente a las bandas criminales que trafican con drogas, que tienen como un elemento que las hace notar o las hace visibles, ¿sí? Porque el delito, el crimen, la violencia son fenómenos. ¿Qué significa fenómeno? En una de sus acepciones, fenómeno es todo aquello que puede ser observado y por ende explicado. Entonces tenemos fenómenos naturales como la lluvia, que la vemos, la observamos y después tratamos de explicarnos por qué llueve. En algún momento los seres humanos pensaban que era Dios el que estaba arriba y llorando y que eso era la lluvia. Avanzó la humanidad y se explica que el agua de la superficie se evapora, se condensa y cae como lluvia. Ese es un fenómeno natural. Y hay fenómenos sociales, ¿sí? Como el delito, la violencia, la existencia de organizaciones criminales que se pueden observar y por ende estudiar. En este tipo de cuestiones, quienes trabajan esos temas son especialmente los criminólogos y los sociólogos. El caso de Schwarzman. Bueno, quiero hacer esta introducción para decirte que el sicariato es un elemento que nos muestra, nos permite ver y por ende sospechar o
tenernos ya bien seguros de la existencia de organizaciones criminales que disputan territorio, por ejemplo, o que resuelven sus conflictos por la vía violenta. El sicariato es un elemento central para señalarnos la existencia de organizaciones criminales que especialmente se dedican al tráfico de drogas. Entonces, yo no soy quien para decir que el homicidio del señor Schwarzman está vinculado a eso. Pero, como vengo también estudiando el fenómeno del sicariato en nuestro país hace un tiempo, recopilando datos sobre todo, porque no existen instituciones oficiales ni de la sociedad civil que analicen y estudien el tema. Y te digo desde el punto de vista del Estado por una razón. Porque uno va a la policía o al Ministerio Público y le pregunta cuáles son sus estadísticas de los crímenes por encargo. No las tienen. ¿Por qué? Porque el sicariato no es un tipo penal autónomo. No hay un delito llamado sicariato. Entonces, cuando se almacenan los homicidios, se mezclan los homicidios ocurridos como consecuencia de la violencia familiar, los ocurridos en una riña o aquellos que son por encargo. Pero los homicidios por encargo son un elemento concreto y objetivo que nos muestran la existencia del crimen organizado. Y tiene unas cuantas características que lo distinguen de otros tipos de delitos. Por encargo, o sea, alguien paga, anda a matar, eliminar a fulano de claro, tal. En primer lugar, la existencia del sicario ya nos da la pauta de... Digo la existencia del sicario porque matar por encargo es tal vez uno de los delitos más ruines y viles que puede ser. Terrible. No es lo mismo robar un supermercado o de repente usar un arma y defenderse, entre comillas, por parte de un delincuente cuando es repelido en un delito, que conscientemente aceptar un dinero para matar a otra persona. O sea, no es que abunden sicarios tampoco, porque no es algo que uno quiera hacer. La vida del sicario es una vida miserable. Entonces, el sicario es alguien que ya sabe que su vida vale nada. Porque sabe que se la van a cobrar. Si falla, se la van a cobrar los que fueron víctimas de su labor. A mí me tocó conversar con unos cuantos detenidos, personas detenidas, imputadas por este tipo de delitos en el sistema penitenciario. Tengo un libro donde yo describo mi conversación con un sicario en particular que me contó cosas muy interesantes. Entonces, el sicario es alguien que surge también en un medio muy particular. Pobreza, abandono, exclusión. O sea, a ninguno de nosotros tres nos van a dar el dinero suficiente para que nosotros nos convirtamos en sicarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera no llegamos a ese nivel de privaciones y de muchas cosas que llevan a alguien a convertirse en tal. ¿Y cuáles son las características? Las características son que se mata a una persona, no hay robo, no hay la búsqueda parte del delincuente de quedarse con alguna propiedad o con algún bien de la víctima. Se utilizan armas de guerra o de alto calibre, se realiza rápidamente y se abandona el lugar. Cuando ocurre un hecho así, estamos en presencia casi en un 99% de un homicidio por encargo. ¿Y dónde ocurre homicidio por encargo? Yo estoy hablando en abstracto, ¿sí? Porque no quiero referirme a ese caso concreto, por respeto a la familia. ¿Cuándo ocurre un crimen con encargo? En general, cuando hay alguna cuestión vinculada a especialmente el tráfico de drogas. Porque en esos ámbitos los errores, las traiciones o algún diferendo se cobra de esa manera. Entonces es relativamente fácil diferenciar un hecho de sicariato de otro homicidio, porque finalmente para el Código Penal son la misma cosa, prácticamente. Solo que cobrar por asesinar a alguien es un agravante, pero básicamente el tipo es homicidio doloso. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Por esas características que te decía. En la zona de Amambay, pero también en Alto Paraná, también en Canindeyú, tenemos números altos de... ¿Por qué? Porque es zona de frontera, porque es una zona donde el narcotráfico está asentado. ¿Cómo se vive en una zona así tan peligrosa? O sea, un vecino, por ejemplo, X, sí, que vive en la manzana o en la manzana de al lado, en la misma manzana donde sabe él que está la casa del cabecilla de una banda delictual. ¿Cómo se siente una persona que está ahí? Sí, voy a ampliar esa pregunta para responder mejor aún, creo. Hay zonas del país en donde
Perdón, porque ocurren estos hechos y esa gente, la vecindad, lo mismo se instala, sigue viviendo ahí. Te quiero decir que no. No tiene más remedio. Y por eso voy a ampliarla para responder. No, es que no tenga más remedio por ahí, justamente para evitar que puedan ser baleados, ellos pueden mudarse. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de mudarse, de comprarse una casa, de volver a alquilar otra. Me refiero a posibilidades económicas. O sea, si vos naciste en un barrio marginal, en donde los niveles de violencia y de tráfico, microtráfico, son muy altos, donde muchas veces o traficás desde chico o te matan o le hacen algo a tus seres queridos, no tenés otra opción más que traficar, es muy difícil salirse de eso sin abandonar el lugar. Pero ¿a dónde va a ir alguien en un país donde por algo ya vive en una zona marginal y por algo ya, digamos que es parte de un fenómeno que se llama falta de vivienda? O sea, Paraguay tiene un déficit de vivienda tremendo y por eso es que esa gente va a vivir a esos lugares. Yo no creo que a nadie le guste vivir al lado del río. Yo camino mucho por la costanera y ahora hay una posibilidad de ver esa zona baja que tradicionalmente estaba oculta. Y lo que se ve es que esa gente vive con arroyos que están realmente hipercontaminados, basura que ya viene de afuera de esos lugares. No es que los pobladores... Pero yo creo que se halla esa gente ahí. Por eso está. Yo no creo. Si no tenés opción, no hay manera de salirte de eso. Porque mucha gente, incluso de clases sociales... Pero doy vuelta a la página. ¿Qué pasa con el barrio San Francisco? Que era una maravilla ese barrio. ¿Y cómo está? ¿En qué situación está ahora? Porque el problema... Yo no sé cuál es Perdón, y se trajo a la gente del Bañado a que viva ahí. En primer lugar, yo no... Decía, estas cosas uno tiene que analizarlas con datos, ¿cierto? Yo por una filmación que salió ayer en un canal que la vi, en donde se ve a dos personas peleándose con objetos contundentes, no voy a concluir que es el lugar más inseguro del mundo. Yo no sé eso. O sea, eso a mí no me dice más que lo que vi en ese preciso instante. Ahora, si uno tiene... la intención de comprender el fenómeno del delito, la violencia y la inseguridad, que reitero, son cosas diferentes. En primer lugar, tiene que comprender que si uno va y cambia el hábitat de un grupo de personas que está en una zona baja, inundable, conflictiva, incluso les va y le coloca en un barrio nuevo como el barrio San Francisco. Claro. Si eso no está acompañado de oportunidades educativas, laborales, va a volver a degradarse naturalmente en muy poco tiempo. Ese no es el único caso en donde ha habido eso. Las zonas de las distintas ciudades que uno puede analizar que tenían ese problema van regenerándose o mejorando en la medida que llegan servicios públicos, que en el caso de San Francisco hay, pero también trabajo y también oportunidades. Y después hay otro elemento muy importante que nosotros no solemos tener en cuenta. ¿Cuál es? Y que en toda política de seguridad pública, eso lo dicen todos los estudiosos más serios de este tema, toda política pública no puede dejar de lado la reforma de la fuerza policial. ¿Qué pasa reforma de las fuerzas policiales. ¿Qué pasa si no es un problema de eficiencia policial el que tenemos, sino un problema de contaminación delictiva de nuestras fuerzas policiales? Y no estoy hablando por hablar. Hemos tenido episodios en los últimos años, yo los tengo totalmente registrados. Policías que se dedican a traficar drogas. O sea, dentro de la misma policía. Sí, salen en los medios. Es cuestión de fijarse y analizar. Yo lo tengo registrado. Policías que aprietan turistas, y los secuestran y les llevan a cajeros automáticos a sacarles dinero. Eso también es muy común acá en la zona metropolitana. Policías hubo un caso muy reciente de policías que secuestraron a un ciudadano, le amenazaron con plantar droga, él no tenía el dinero que ellos le pedían, le consiguieron un usurero para que él pueda, acá me impide mentir, la cuestión muy básica y elemental de que es cierto y que no se puede negar eso. Entonces tenemos policías que están metidos en narcotráfico, tenemos policías que están metidos en robo de vehículos, tenemos policías que estuvieron y están metidos en casos de sicariato inclusive. O sea, nosotros tenemos un gravísimo problema. Entonces, tal vez uno de los problemas más graves del Estado de Derecho en el Paraguay y de la democracia paraguaya sea la contaminación delictiva. Y el inficionamiento de... Contaminación delictiva. Sí,
las policías históricamente en el mundo, desde que aparecen en el Acércate siglo más, por XVIII, favor. en el siglo XVIII, desde que aparecen, la policía no existía como tal hasta el siglo XVIII, es un invento moderno, lo que hoy conocemos como policía. Han estado vinculadas al delito por una sencilla razón, porque trabajan contra el delito y trabajan con ese mundo de los delincuentes. Ni usted ni yo estamos en contacto prácticamente con delincuentes, pero ellos están todo el día. Es imposible no contaminarse, primera cuestión. Sí. Segunda cuestión, lo que marca los niveles de corrupción policial históricamente son cuestiones como la protección al juego, a la prostitución, al crimen. Pero otra cosa, y es un estadio ya superior y preocupante, es cuando el policía ya se dedica a delinquir. No es que proteja el delito, protege al robacoche, protege a los desarmaderos o a los traficantes de drogas. Hemos tenido episodios en donde se ha robado cocaína incautada de una comisaría en Pedro Juan Caballero. O sea, eso no estoy inventando yo, Bruno. Entonces, si nosotros pensamos que la gente del barrio San Francisco nomás es gente jodida, por decirlo de alguna manera, y no consideramos todo el entorno social en el que nosotros los paraguayos estamos viviendo, lo que está ocurriendo con nuestra policía, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, también inficionados y contaminados con el delito. La criminalidad organizada. O sea, todo está impregnado, entonces. Claro, la criminalidad organizada, las grandes organizaciones criminales funcionan sobre la base de protección política. No puede haber organizaciones criminales sin protección política. Y cuando hablo de protección política, me refiero a los partidos políticos que reciben dinero para sus campañas de parte de esta gente. No hace falta que abunde en detalle, hay demasiados ejemplos, algunos muy conocidos. Entonces, una cosa que también es interesante de revisar en los archivos de los medios es el caso de concejales, intendentes y candidatos a intendentes vinculados al tema de narcotráfico o que fueron víctimas de casos de sicariato. Usted, Bruno Masi, se va a asustar si ve la cantidad de gente vinculada a la política, especialmente en zona de frontera, o asesinada, o que se salvó por un pelo, o que se salva la primera vez pero no la segunda. Sí, el caso de Chichanó, el caso de Magdaleno Silva, pero no el único, varios intendentes asesinados, amenazados, baleados. Tuvimos un senador que fue baleado en 2 ocasiones. Una de ellas muere un custodio y un chofer, y él se salva, falleció hace poco de COVID. Bueno, entonces, ¿el problema es la gente que sale a robar a la calle nomás? No, el problema es más grave. Nosotros tenemos problemas de criminalidad organizada, de una policía que está muy contaminada con el delito y que está a su vez contaminando por extensión, para no quedarnos en la policía y que se piense que tenemos algo contra la policía, fiscales y jueces que liberan a narcotraficantes por dinero, fiscales y jueces que viven en un barrio cerrado donde un terreno cuesta $500,000 en Hernandarias. No quiero dar el nombre, pero todo el mundo sabe. Ahí tener un terreno cuesta $500,000. Y ahí viven fiscales y jueces. Sí. Entonces, un elemento para luchar contra el delito es tener unas fuerzas policiales y un sistema de justicia más o menos idóneos y con relativamente bajos o tolerables niveles de corrupción. Entonces, si nosotros tenemos un problema de altos niveles de corrupción y de contaminación delictiva de nuestras fuerzas policiales, del Ministerio Público y del sistema de justicia, especialmente en zona de frontera, pero no únicamente, bueno, estamos empezando mal, Bruno. O sea, vamos a analizar, por eso decía, estos temas hay que poner sobre la mesa una serie de cuestiones y ser serios. ¿Sí? Porque de lo contrario, vamos a quedarnos con discursos que no funcionan, que son muy lindos, como por ejemplo ponernos duros contra el delito. ¿Qué significa eso? ¿Quién se va a poner duro contra el delito? El que delinque, el propio policía que delinque o que protege al delincuente. O vamos a reducir los índices delictivos. Esa es una expresión que de la criminología se critica mucho, porque para empezar, confiamos en nuestros índices delictivos. Lo más o menos confiable, como te decía, es lo vinculado a los homicidios. ¿Por qué? Porque un cadáver no se puede ocultar. Un cadáver no se puede ocultar. Claro.
Con el doctor Jorge Rolón Luna estamos, abogado, consultor, profesor, sabe mucho, es ex juez y quiere ser defensor del pueblo y está abordando un tema interesantísimo, la tipificación de, digamos, delitos que afectan a la sociedad, por supuesto dentro del marco de la inseguridad y la, digamos, la vinculación de la propia policía en muchos de estos delitos. ¿Es así? Sí. Para seguir con datos, porque es muy interesante, en el año 2000, Paraguay tenía 60 personas privadas de libertad por 100.000 habitantes. Una manera de medir... 60. Claro, una manera de medir también los niveles de violencia en una seguridad es ver cuánta población tiene prisonizada en las cárceles. Y ahora tenemos más de 4.000 personas. No. Perdón, más de 14.000 personas tenemos. No, hoy tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad. Vamos a hablar después de números absolutos. Estos son números relativos. En el año 2000 teníamos 60 personas privadas de libertad por 100.000 habitantes. Ese número de 60 es un número que podríamos denominarlo escandinavo. Son tasas. ¿Qué quiere decir eso? Y son tasas de prisonización propias de países como Noruega, Suecia, Dinamarca. Pero están a otro nivel. Que están a un nivel... pero sobre todo son sociedades mucho menos violentas que las nuestras. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? En el año 2015... Pero ahí se fueron a esconder a Rom y compañía. Ahora. Creo que en Finlandia. Y sí, por ahí cerca. Sí. Bueno, en el año países escandinavos. En el año 2015 teníamos ya 160 personas por 100.000 habitantes. 160. Para el año 2018 ya teníamos más de 200 personas presas por 100.000 habitantes. ¿Qué nos muestra esto? Que en Paraguay en los últimos 20 años se ha encarcelado de una manera nunca vista. Se construyen más cárceles ahora. Bueno, esa es una manera de ver también. Aparte de las cifras, seguramente hablaste con la ministra Cecilia Pérez y te habrá contado sobre los planes de construir nuevas cárceles. ¿Por qué se están haciendo nuevas cárceles? Porque nuestras cárceles ya están hiperpobladas. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de la población penitenciaria. No solo tenemos nuevas cárceles que antes no existían y se construyeron en los últimos 10, 15 años. La nueva cárcel de Boscada, las cárceles de Oviedo. Hay 18 cárceles en pero todo el territorio. Algunas son nuevas, a eso me refería. Que no existían antes. ¿Sí? Y ahora se están construyendo más cárceles. ¿Por qué eso ocurre? Porque nuestros números están aumentando. Fíjate que entre el 95 y el 2000 el aumento de la población penitenciaria en Paraguay fue del 8,24%. Entre el 2000 y el 2005, 95,5%. Da un salto espectacular. Y así sucesivamente, ya con números mucho más altos, nosotros tenemos que entre el 2015 y el 2019 hubo un aumento de 27,31% de nuestra población penitenciaria. Y para que se entienda mejor esto, entre el 95 y el 2015, 20 años, aumentó la población penitenciaria en Paraguay 317%. ¡Qué bárbaro! Y la población paraguaya aumentó en el mismo periodo, pasó de 4.761.000 personas a 7.152.000 personas, habitantes. Ese aumento de la población general fue del 50%. La población aumentó 50%, nuestros presos 317%. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué significa eso? Que más que nunca se encarceló y se utilizó la herramienta del derecho penal para combatir el delito. Y ahí viene la pregunta. Pero si acá tenemos que encarcelar a todos los corruptos. Bueno, pero la pregunta que aquí cabe, y que yo la tiro así nomás, que sin ninguna mala intención, es: ¿sirvió de algo? O sea, ¿funciona la mano dura el encarcelamiento masivo? Y evidentemente no. Ok. Entonces, como decía Einstein, el ser humano es el único ser de la creación capaz de insistir en una y otra vez en algo que le da resultados negativos. El animal una vez hace algo y le produce un dolor, le produce alguna consecuencia negativa y no lo vuelve a hacer nunca más.
Sí, entonces nosotros somos de los que insistimos en cosas que no funcionan. Entonces, ¿la mano dura funciona o no funciona? Evidentemente con estos números la respuesta lastimosamente tiene que ser no. O sea, y hay como 25.000 órdenes de captura pendientes que la policía muchas veces no las ejecuta porque detrás de eso hay extorsión. O sea, vos me pagás y yo no ejecuto. Y ayer salió en el diario ABC Color, ayer, Bruno, porque es bueno hablar de esto con datos, cifras y ejemplos. Un ciudadano israelí que estuvo 28 años acá escondido, 28 años, sí, leí. Incluso inauguró un hotel con autoridades paraguayas. Howard Johnson. Exactamente, en Ciudad del Este. Sale del Paraguay, está en tránsito en Panamá 15 minutos y ahí lo reconocen en el acto y dicen, este señor tiene una... Lo llevan a Israel. Por narcotráfico en Israel. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que te estaba diciendo. ¿Por qué no se ejecutan estas 25.000 órdenes? Hay 25.000 órdenes, este es un dato de hace unos años, tal vez sean más o menos, las disculpas del caso por eso, no lo tengo actualizado, pero creo que hace 2 años eran 25.000 órdenes de captura pendientes. Que entre paréntesis, si se las ejecutara en su totalidad, nuestro sistema penitenciario explotaría de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque hoy tenemos ya casi 17.000 personas, eso llegó a más de 17.000, bajó durante la pandemia, y sería aumentar esa población encerrada en un porcentaje mayor al 100%, en cárceles que ya están sobrepobladas. Y si nos ponemos a analizar esto desde la perspectiva, por ejemplo, de las condiciones en las que nace el PCC o nace el Comando Vermelho. Que dominan ahora las cárceles nuestras. ¿Cómo nacen en Brasil esas organizaciones criminales? Buena pregunta. Nacen como eso está estudiado, se sabe esto. Voy a compartir. ¿Cómo nacen? A ver, ¿cómo nacen? Como producto del hacinamiento en las penitenciarías brasileñas y como producto también de las malas condiciones de detención y de las torturas y de toda la victimización que sufre la persona, que sufre toda persona en ámbito de encierro como el brasileño. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes de estas organizaciones? Se juntan, se asocian y dicen, vamos a protegernos acá adentro. Y después el PCC, nace en las cárceles entonces. El PCC se convierte en una institución que también trabaja fuera del sistema penitenciario, proveyendo ayuda jurídica, sostén a las viudas o a las mujeres y a las familias de las personas privadas de libertad. Por eso se paga una cuota. Pero, ¿cuál es el punto acá? Que nace en cárceles sobrepobladas. ¿Cuál es el punto que hay que ver detrás de esto? Que las cárceles, eso está ya estudiado desde el siglo XIX. La contaminación delictiva o el factor criminógeno que representan las cárceles. Las cárceles criminógeno. Claro, un factor de crecimiento de la criminalidad. Contrariamente a lo que todos nosotros pensamos de que me mandamos a alguien adentro y estamos más seguros. Porque ese chico que fue hoy a la cárcel puede que salga dentro de 6 meses. ¿Y cómo va a salir? Va a salir peor de lo que... ingresó. Ya los criminólogos en el siglo XIX, cuando aparecen las primeras cárceles como las que hoy conocemos, detectaron que las grandes bandas criminales se formaban en las cárceles. O sea, hay que no vas a conocer a un buen tipo, ahí a un Bruno Masi. Sí, no le vas a conocer a un Jorge Rolón. A una Cecilia Pérez. Jorge Rolón. Vas a hablar de cuestiones interesantes y vos sabés que cuando te retirás no te vas a quedar sin la billetera o no vas a salir sin una puñalada. Entonces, ahí se conoce la peor gente. Y bueno, ese problema del Brasil viene y se convierte en un problema nuestro a partir de ¿qué? ¿Por qué el PCC está acá, Bruno? Y porque no tenemos institucionalidad en nuestras... Sí, pero ¿por qué? Y por falta de... No. Sí, tenemos todos esos problemas. Pero ¿por qué está acá? ¿Por qué está acá el PCC? O sea, ¿viene acá porque no hay institucionalidad nomás o viene por otra razón? Viene porque acá el Paraguay se ha convertido en un ámbito absolutamente propicio para un gran negocio que se llama tráfico ilegal de drogas. Hay tiene frontera laxa. Sí, no solo tiene frontera laxa, sino que es un lugar de paso entre la cocaína y las hojas de coca que vienen. Digo hojas de coca porque acá ya hay laboratorios donde se procesa la cocaína. Nosotros era un lugar de paso nada más. Hoy procesamos cocaína. Y vendemos a 2 mercados hambrientos.
que tenemos la desgracia en ese aspecto, digo, que no se malentienda, de que estamos ahí ubicados en un lugar. ¿Cuáles son esos mercados? Especialmente el brasileño. ¿Y el otro? El argentino. ¿También? Claro, se consume marihuana y cocaína, que la marihuana se produce en Paraguay. ¿Sabes, Bruno, que Paraguay es... ¿Y Bolivia? ¿Cuál es el juego de Bolivia? Bolivia es un país donde se cultiva la hoja de coca, pero también hay laboratorios donde se produce cocaína. Nosotros estamos de alguna manera ya sofisticándonos y ya tenemos laboratorios acá. Nuestros traficantes ya hacen la cocaína acá. La cocaína es un producto químico, producto que a su vez deriva de la hoja de coca. La marihuana es un producto absolutamente natural, se planta, se cosecha, se pisa, se seca, creo, y bueno, y se vende. Paraguay es el primer productor sudamericano de marihuana. De marihuana. El segundo en América Latina y el Caribe, detrás de México. El cuarto productor mundial. ¿Y cómo pasó todo eso, Bruno? Por la complicidad de los organismos del Estado. O sea, el narcotráfico, que es un negocio muy grande, no puede funcionar sin la complicidad del Estado. No puede. No puede. No puede. Se tienen que comprar policías, se tienen que comprar fiscales, jueces, políticos. Y todo lo que está diciendo es muy, muy importante, muy válido, muy didáctico, si se quiere también, porque no nos damos cuenta, pero estamos siendo corroídos día a día con el avance de este tipo de cuestiones. ¿Cómo el EPP impera y no se los elimina a esos tipos? No me gusta hablar sin datos y sin cifras, porque en criminología ser serio implica basarse en eso. Sí, voy a hablar entiendo. un poco más o menos como yo lo veo, ¿sí? O mejor dicho, ¿dónde entra en todo este análisis tuyo el EPP? ¿En cuál de estas tipificaciones delictivas? Depende de cómo lo miremos al EPP. Si nosotros analizamos el fenómeno de la criminalidad en Paraguay y sus consecuencias, yo te preguntara, ¿qué es peor en términos de violencia y crimen e inseguridad? ¿El narcotráfico o el EPP? ¿Qué me responderías? El EPP. ¿Por qué? En menor me parece que el EPP. ¿Pero por qué? Y qué sé yo, porque de repente aparecen, de repente desaparecen. Pero para juzgar si es peor o menos malo, no deberíamos tener en cuenta el número de víctimas, de homicidios. Sí, por supuesto. O, por ejemplo, lo que el narcotráfico genera, que es corrupción de fuerzas policiales, corrupción del sistema de justicia, un clima de terror y de amenaza a autoridades, a la población. Si analizamos desde esa perspectiva, el narcotráfico le supera al EPP en peligrosidad. Sin embargo, el Estado paraguayo ha optado por militarizar una zona donde supuestamente existe el EPP, o está el EPP, pero el narcotráfico se mantiene como un tema en el cual se lo combate policialmente. Y entonces, pasó un año ya de que Denis, ex vicepresidente, fue secuestrado. La creación no se de sabe la Fuerza nada de Tarea Conjunta, Bruno, se da como consecuencia de un decreto que a su vez es consecuencia de una modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna en el año 2013. 2013. La primera ley dictada por el gobierno de Horacio Cartes fue la modificación de esa ley que permite, se modificaron 3 artículos y en uno que es esencial para lo que vino después, se dice que eventualmente se podrá utilizar elementos de combate de las Fuerzas Armadas cuando la situación así lo requiera. Entonces, ¿qué es lo que...? Y después sale el decreto que crea la Fuerza de Tarea Conjunta, que fue creado por decreto, no por ley. Y esa Fuerza de Tarea Conjunta está integrada a su vez por la Senat. La Senat, el EPP, que no es acaso una guerrilla, un grupo criminal que se dedica a secuestrar, que tiene que ver la Senat ahí, bueno, no importa. Entonces, si la peligrosidad o el nivel de violencia que genera un grupo delictivo generaron en un caso determinado la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿por qué en el otro caso del narcotráfico no lo generó? Yo me preguntaría ¿Va a ir en aumento la fortaleza del EPP? ¿Está en aumento eso? Y mira, ¿O está retrocediendo el EPP? ¿Está avanzando o retrocediendo? Yo soy mal pensado con respecto a ese tema. Y creo que, en primer lugar, le dio un protagonismo que no tenía a las Fuerzas Armadas y que están felices de volver a tener. Fueron relegadas en un proceso lento que implicó
fenómenos como Lino Oviedo, una resistencia del poder militar a entender que el pacto militar con la clase política había terminado. O sea, ¿te referías a la Fuerza de Tarea Conjunta? Me refiero a las Fuerzas Armadas en general como actor corporativo, la corporación militar. Entonces, hoy en día la existencia del EPP le da a las Fuerzas Armadas un protagonismo y un presupuesto que no tenían. Entonces, ¿por qué matar la gallina? Yo sería mal pensado y diría, ¿por qué matar la gallina de los huevos de oro? Que continúe ahí. Yo estoy teniendo un presupuesto que no tengo. Por año. Y del cual se sospecha y hay pruebas y evidencias del mal manejo de ese montón de dinero. Decenas de millones de dólares en los últimos años. Para no encontrar a 20 tipos en un país ya prácticamente desarborizado. ¿Dónde se esconde esa gente? Y se secuestran acá, y acá están las fuerzas de tarea conjunta. Y después vuelven a secuestrar un mes acá, y le liberan al secuestrado acá, hacia 10, 20 kilómetros de distancia. En el caso del asesinato, por ejemplo, del asesinato del señor Lindström, ¿vos sabés qué ocurrió a 500 metros de un puesto militar y de una comisaría? Sí, en Tahuatí. Yo estuve ahí. Yo estuve cuando estaba en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y fuimos a hablar con las personas. ¿Y qué te llamó la atención? En ese caso en particular, que haya ocurrido a 500 metros de un puesto policial y militar. ¿Y dónde estaban los militares ahí? Y luego lo otro que te comenté, o sea, esa gente se mueve en un lugar físico no muy extenso, en el que no hay mucho donde esconderse, porque lo que nos enseña la historia de las guerrillas, especialmente en América Latina, o el caso del Vietcong, la guerra de Vietnam, es que requieren de una topografía que les permita ocultarse. Por eso los norteamericanos usaban el agente naranja en Vietnam para desfoliar los árboles, porque ahí en esas selvas muy tupidas se escondía el Vietcong, aparte que hacían túneles para no ser descubiertos y bombardeados. Y acá no tenés dónde esconderte. En Colombia las FARC funcionaron por mucho tiempo porque ahí hay selva y montaña. Acá no hay montaña, no hay más selva. En la región oriental ya no hay más. O sea, miremos nomás las imágenes satelitales y vas a ver que ya no quedan bosques. O sea, este no es un tema que yo lo estoy trayendo. Esto lo ha sido cuestionado en numerosas oportunidades. Yo particularmente, y si vamos a juzgar desde el punto de vista de la eficiencia, los asesinatos y las muertes de policías y militares se triplicaron desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. En un solo episodio, durante el gobierno de Horacio Cartes, mataron a 7 militares. ¿A 7? No había ocurrido nada de eso previo a ese episodio. Nada similar. 7 de una vez, una emboscada. Hace poco hubo otra emboscada donde murieron creo que 3 o 4 militares. Entonces... ¿Quiere decir que EPP es un negocio de los muchachos militares? Voy a ser lo más serio posible. Es factible y existen elementos como para pensar que el EPP es funcional a un modelo de militarización de 3 departamentos que, entre paréntesis, tiene severos problemas. Yo he escrito un libro donde abordo este tema, entre otros tantos temas. Tiene severos problemas de constitucionalidad. Porque si uno hace una lectura atenta e integrada de nuestra Constitución, no le puede quedar más que claro que quien está encargado de la seguridad interna es la fuerza policial. Y eso no tiene que ver con que los militares sean peores o mejores, no. Es simplemente el texto constitucional. ¿Cuáles son esos? Yo no hago juicio de valor. ¿Esos departamentos cuáles son? Son Amambay, Concepción y... ¿San Pedro? San Pedro. San Pedro, Amambay y sí, San Pedro, Amambay y Concepción. ¿Y los 3 departamentos lindan con Brasil? San Pedro no. Amambay y Concepción sí. San Pedro no. San Pedro tengo entendido que no. No. San Pedro está debajo de Concepción. Mediterráneo, digamos. Está debajo de Concepción. Debajo de Concepción. Sí. No limita con el Brasil. Y hay otra cuestión que también es criticable ahí, que yo lo he dicho en ese libro que escribí justamente, que el modelo de estado de excepción que se practica a partir de la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna es un modelo que no requiere de una constante aprobación, es más, saca la intervención del Poder Legislativo. Que el estado de excepción en la Constitución requiere de una aprobación y una supervisión importante del Legislativo.
De lo contrario, y eso es propio de cualquier sistema constitucional en el que se busca el equilibrio, el recíproco control entre los poderes, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice esa ley y el decreto? Que el Ejecutivo, cuando finalice el estado de excepción que permite la utilización de fuerzas militares, deberá elevar un informe al Legislativo. ¿Y qué pasa? Estamos con ese estado de excepción circunscripto a esos 3 departamentos del año 2013, por ende no ha cesado ese estado de excepción limitado, y por ende el Ejecutivo nunca ha informado acerca de qué es lo que ha obtenido y cuáles han sido los resultados de esa militarización. Muy interesante, Jorge, todo lo que estás diciendo, demasiado interesante, y tenemos que ampliar esto con el comisario Pablo René Ríos, quien es el viceministro de Seguridad Interna. Bueno, lo conocés muy bien y justamente fuiste el que me diste el dato para que nos contactemos con él. Vamos a entrar otra vez en diálogo con él para que venga la próxima semana y nos dé su pantallazo de todo esto, y sería bueno que también vos estés acá y amplíes si más. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Cómo ¿cómo se dice? Redondearías esta historia? No quiero dejar de referirme... ¿Hay seguridad? ¿No hay inseguridad? ¿Cómo tenemos que estar nosotros los ciudadanos comunes ante esta historia del avance de la inseguridad, justamente? Bueno, en primer lugar, voy a cumplir con una promesa que hice y después olvidé, que es, definir un poco estos términos. La seguridad es una cuestión básicamente subjetiva. O sea, yo me siento o no me siento seguro, ¿sí? Es un fenómeno básicamente subjetivo. Entonces, yo puedo estar viendo en la televisión todos los días, y de hecho lo veo como cualquier ciudadano que mira la televisión, y veo que 45 minutos le dedican a robos, asaltos, incluso robos cometidos por tortoleros, de esos que rompen los vidrios y que es... Rating, entonces se llama eso. Voy a pensar que... Amarillismo, que salgo a la calle y me va a ocurrir eso. Ahora, el delito o el crimen es un fenómeno que está vinculado a las infracciones a la ley penal. ¿Sí? Que puede ser medido a través de las estadísticas. Con el problema de que muchos de estos delitos o crímenes no se denuncian. ¿Sí? Entonces, ese es otro aspecto. Entonces, yo te señalaba una estadística que es irrebatible de la disminución de los homicidios en Paraguay en los últimos 10 años. Importante disminución, gran disminución, casi en un 100%. De 800, ya lo que teníamos en el 2008, a 4... ¿Y por qué lo quieren sacar a juicio entonces? Ok, el problema es que el homicidio es un tipo de delitos, y lo que aparentemente estamos presenciando es un aumento de los delitos contra la propiedad. Robos, hurtos, asaltos. Eso es algo que no se puede negar en principio. Y ahí hay varias explicaciones. En primer lugar, tenemos que eso lo decía el propio ministro, no lo digo yo, lo decía Euclides Acevedo el año pasado, decía, cuando empezó la pandemia, decía, hay mucha gente que está protagonizando estos hechos y que lo hace por primera vez, no tiene antecedentes. Entonces podríamos decir, bueno, la pandemia dejó a mucha gente sin trabajo, en una situación de necesidad tremenda, y la salida es el delito. Otra cuestión que también ha sido estudiada ya, y digo en América Latina, porque los problemas nuestros se parecen mucho en los países latinoamericanos, es que también cuando se degradan los sistemas educativos, se degradan zonas de la ciudad, aumenta la exclusión, la pobreza, y sobre todo la desigualdad, nosotros tenemos que los delincuentes se vuelven cada vez menos sofisticados. ¿Qué significa eso? Que no son delincuentes que por la situación en la que viven sean capaces de robar un banco, asaltar una financiera. Existe ese tipo de delincuencia también. El otro tipo de delincuencia, que de estos delincuentes cada vez menos sofisticados, menos inteligentes, menos preparados, menos fuertes por desnutrición, son chiquitos, ¿no? ¿Qué hacen? Que asaltan y roban a las personas menos capaces de defenderse, mujeres y otros pobres. Entonces, el delito hoy se está expresando también en robo de pobres contra otros pobres. Ese es un tipo de delincuencia y es el que genera mucha
podríamos decir, crispación social. Porque Maneja salís a la calle muy ayer, bien esto, pero ayer che. te cuento un dato, te doy un ejemplo. Tenemos que ir Un ya. robo, sí, ayer un robo a plena luz del día, 2 delincuentes en una moto, le asaltan a una chica, se vio en todos los canales de televisión, ni siquiera tenían tapaboca. Pues estos son aficionados, estos no son profesionales. ¿Y a quién le roban? A una mujer. O sea, gente pobre, gente que anda a altas horas de la noche sin transporte público, mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Eso sí está aumentando aparentemente y eso sí es preocupante. Habría que... para ese tipo de delitos, una estrategia. Para el EPP hay que hacer otra estrategia. Para el narcotráfico y la criminalidad organizada, otra estrategia. Para los grandes asaltos y robos, otro tipo de estrategia. Y en esa estrategia no puede estar ausente la reforma de nuestra policía. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Te invitamos para la próxima semana, ¿te parece? Yo creo que va a ser factible. Con el viceministro vamos a tratar de también entrar en diálogo y vamos a seguir con esto porque es un tema apasionante, interesante, de mucha actualidad y todos queremos mucho más seguridad en el país. 14 minutos de las 12, muchas gracias. Jorge Rolón Luna, futuro defensor del pueblo.